vista práctico, desde el punto de vista práctico de lo que es intestino delgado. Lo primero que tenemos que conocer es topográficamente qué compone lo que es la tripa delgada. Y vamos a hablar de intestino delgado, lo que es duodeno, yeyuno e ilion. Y vamos a ver qué es aquello que está comprendido desde la válvula, desde lo que es el píloro hasta la válvula iliocecal. Y bien, vamos a ver pues que es la porción del tubo digestivo que se inicia en el píloro y que termina en la válvula iliocecal. Vean, duodeno, que es la primera porción. Doctora, ¿me podría decir cuántas porciones de duodeno conoce usted? Son 4. 4. Bien, así es. Tenemos 4 porciones que prácticamente lo que es la primera y la segunda porción desde el punto de vista funcional pudiera pensar que son las más importantes. ¿Por qué la primera porción? Porque la primera porción todavía se sigue secretando ácido clorhídrico, se acaba de amasar la comida, pues, o lo que es el quimo. Acuérdense que es bolo alimenticio hasta que tiene contacto con el jugo gástrico, ahí se llama quimo, y algunas escuelas dicen que cuando tiene contacto con las sales biliares y las enzimas pancreáticas se llama quilo. ¿De acuerdo? Bueno, es un lugar donde todavía se libera somatostatina, que es la que regula la producción de ácido clorhídrico, y pues que todavía sigue siendo un sitio donde la absorción es mínima y se sigue haciendo proceso digestivo. Y luego tenemos la segunda porción del duodeno, y vean, duodeno significa 12 traveses de dedo y mide aproximadamente 25 a 30 centímetros de longitud. Es la porción fija del intestino delgado. Y la segunda porción es aquella que tiene forma de herradura y que le da la vuelta y que tiene un contacto íntimo con la cabeza del páncreas y que tiene importancia sobre todo en patología bilio-pancreático, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como ven, nos dice que es la sección más corta, más ancha, menos móvil del intestino delgado y que es predominantemente retroperitoneal. Forma una especie de asa que cubre la cabeza del páncreas, está íntimamente relacionada con la vesícula biliar y con el páncreas, mide unos 30 centímetros aproximadamente, presenta 4 porciones que ya la vimos, la primera bulbo, segunda, tercera y cuarta porción, y esta tiene características de que existen ya presencia de criptas de Lieberkühn, vellosidades intestinales y glándulas de Brommer secretoras de moco protector, sobre todo en la primera porción. Estas criptas de Lieberkühn van a tener una importancia muy significativa porque se van a liberar ciertas enzimas que van a ayudar al proceso digestivo. La siguiente, por favor. Aquí lo estamos viendo, este es un corte histológico de lo que es el intestino delgado. Aquí están las criptas de Lieberkühn, aquí están las microvellosidades intestinales que tienen una función importante. Todo paciente que llega a tener cuadros diarreicos importantes o que por algún motivo no se utiliza la vía oral, estas vellosidades tienden a aplanarse y luego tiene problemas el paciente de proceso digestivo, ¿no? Todas las patologías que cursan con mala absorción intestinal, vamos a encontrar que de alguna u otra manera van a estar involucradas estas vellosidades en el problema de la deficiencia de la absorción. Bueno, los que llegaron tarde al final, díganle, doctor, me quita la falta porque les pasé lista, ¿no? La siguiente. Bien. La segunda porción del duodeno, como ven, es prácticamente lo mismo. Pásame la siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que es esto, ¿no? Aquí tenemos la primera porción, o bulbo duodenal, la segunda porción, la tercera y la cuarta porción. Entre la unión prácticamente de la tercera y la cuarta porción está la estructura anatómica que conocemos como el ángulo de Treitz o el ligamento de Treitz, que es el que nos ayuda a diferenciar lo que es sangrado de tubo digestivo alto o bajo o sangrado de tubo digestivo alto del medio, ¿no? ¿Qué característica tiene esta segunda porción? ¿Por qué es muy importante? Bueno, esta segunda porción del duodeno, independientemente de la que es la que tiene más contacto estrecho con la cabeza del páncreas, tiene dos, se puede decir,
válvulas o dos carúnculas que tienen una importancia significativa. La carúncula mayor, la carúncula menor. La carúncula mayor donde llega el conducto de Wisco y la carúncula menor donde se encadena otro conducto accesorio del páncreas que ¿cómo se llama, doctora? Uno es el conducto de Wisrum y el otro es el conducto de... Los dos llegan a la ámpula de Vater, es la carúncula mayor, y luego tenemos la carúncula menor, que aunque no le hacemos mucho caso, es un conducto accesorio del páncreas que también desemboca hacia lo que es la segunda porción del duodeno. Ayúdame. El conducto de Santorini. Estos son los dos conductos importantes que vamos a encontrar, que es por donde drena. Acuérdense que cuando lleven gastro y vean páncreas, van a ver que el páncreas tiene una función endocrina y una función exócrina. ¿De acuerdo? Doctora, ¿qué entiende por función endocrina y qué entiende por función exócrina? Hacia afuera, hacia el exterior. Órale, buena. Sí. A través de las hormonas que secreta, esas le van a reproducir. ¿A través de las qué? No tenga miedo, aviéntese al ruedo. Ajá, que si funciona la hormona secretada, su función va a ser o la va a llevar a cabo a través de los intestinos en otro lugar. ¿Tú le entendiste? No, ni yo tampoco. Again. ¿O qué está mejor dicho? Again o one more time. Again está bien. Bueno, así lo dejamos. It's okay. Un poco bigotón, pero es my pictures. ¿Quién decía eso? Un poco bigotón, pero es my picture. ¿Quién decía you wait for me o you wait for you? Mejor you wait. ¿No? ¿Eh? No, ojalá fuera mía. Eulalio González, alias El Piporro. ¿Nunca vieron películas del Piporro o el que bailaba el taconazo? ¿No? ¿Nunca les tocó eso de... ¿Nunca les ha tocado un conjunto norteño que traen aquí una cosa pegada y traen una maderita? Taca, taca. Que se pone un ambientazo. Les hace falta barrio. Ya le dimos chance para que pensara. Mire, le voy a decir, más o menos tiene una idea, pero necesita aterrizarla. Páncreas exócrino o páncreas endocrino. El páncreas endocrino es aquel que vierte su contenido al torrente circulatorio. Ejemplo clásico, insulina. ¿Sí? Páncreas exócrino es aquel que vierte su contenido fuera del torrente circulatorio. Ejemplo, amilasa, lipasa. ¿Cuál es la otra enzima que luego se convierte con el ácido clorhídrico en, se me fue ahorita, pepsinógeno en pepsina? ¿Sí? O sea, todo eso que secreta el páncreas se llama exócrino porque lo vierte a la tripa y se llama endocrino porque lo vierte a la circulación. Ejemplo característico es eso. O sea, las células alfa del páncreas que producen la insulina van y la vierten a el torrente circulatorio. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿No? ¿Por qué no? Muy bien, efectivamente. Las células aglutinina, nunca se les olvide si hacen esa mnemotecnia, aglutinina, células alfa-glucagón, células beta-insulina. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia que tiene la segunda porción del duodeno. Y no nada más eso, vamos a ver muchas patologías, como lo que es la coledocolitiasis. Cuando el paciente, ustedes por ahí les van a preguntar qué significa CEPRE, ¿sí?
Y como todos tenemos duda de qué es CEPRE, el doctor nos va a ilustrar diciéndonos qué es CEPRE. Colangioppancreatografía retrógrada endoscópica. Exactamente, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo Sí. se realiza el procedimiento? Ok, por lo que tengo entendido es por vía endoscópica. Bien. Se va a buscar Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ojo, porque se los preguntaron en el departamental y no supieron. Y se los dije 1000 veces en clase, ¿no? Eso tiene importancia. Van a ver una cosa que se llama colangitis. No lo vemos en gastro porque lo tienen que ver en cirugía, pero yo les doy una probadita. Dígame, ¿cuál es la triada de Charcot y la pentada de Reynolds? Bueno, la de Charcot es fiebre, Sí. dolor en el cuadrante superior derecho y icterísimo. Bien, así es. Y pentada, estoy segura, es. Pentada de Reynolds. Ajá, sí, son las mismas tres y se le agregan otras dos, pero no recuerdo esas otras. Sí, pues una triada son 3, Sí, pentadas son pero 5. son las mismas, las otras dos. No recuerdo si era hipotensión también. Hipotensión y encefalopatía. ¿De acuerdo? Bien, cuando ustedes vean en cirugía colangitis ascendente, ¿esto qué pasa? Lo que pasa es que el paciente, cuando ustedes tienen una cosa que se llama coledocolitiasis, ¿qué significa coledocolitiasis, doctora? Piedras en el colédoco. Muchas veces, cuando los pacientes tienen colelitiasis, los operan de la vesícula y a lo mejor se alcanzó a birlar una piedrita que se va y se impacta en el colédoco, y entonces el paciente a los 3, 4, 5 días de haber sido operado de la vesícula se empieza a poner amarillo. Hay de dos sopas: o se echaron la vía biliar o cálculo residual. Sí, el paciente tiene una coledocolitiasis. Entonces el endoscopista tiene que entrar, dilata la ámpula de Vater, mete el endoscopio para ver si no hay una piedrita. Si la hay, pues la agarra con la pinza que tienen ellos y se la traen. O meten una canastilla de Dortmund que la meten y luego la abren y se traen lo que hay, ¿no? Esa es la importancia, eso es lo que es un CEPRE. Y paradójicamente ustedes van a ver que existe un protocolo cuando estén en cirugía 1, en cirugía 2 y estén viendo lo que es la endoscopía, pues pregunten cuál es el protocolo que usan los endoscopistas para minimizar el riesgo de pancreatitis post-CEPRE, porque una de las complicaciones de la CEPRE es una pancreatitis. Y ellos usan indometacina y usan por ahí otro medicamento, a veces son unos COX-2, para tratar de disminuir el proceso inflamatorio por el manipuleo de la vía biliar y que no pueda desarrollar pancreatitis. Cuando veamos el módulo de páncreas vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, esto es lo que quiero que ustedes recuerden de la segunda porción del duodeno. Ahí es donde se vierte el contenido de lo que es las sales biliares y lo que son las enzimas pancreáticas, para que termine el proceso de digestión, para que cuando estos pasen hacia lo que es yeyuno e ilion sean absorbidos de manera adecuada. Ya la segunda porción del duodeno, la primera porción tiene algo de absorción, pero es mínima. Sabemos que puede haber absorción desde la cámara gástrica, pero este es mínimo. Los lugares por excelencia son yeyuno y principalmente el ilion, que es donde llega a absorberse la mayor cantidad de los nutrimentos. La siguiente, por favor. Esto prácticamente es lo mismo, nada más lo que quise ejemplificarles aquí es que aquí viene el conducto de Winston y aquí viene el conducto de Santorini. Este entra a la carúncula menor, desemboca en la carúncula mayor. Aquí, en esta unión, aquí hay unos pequeños esfínteres que son los que evitan que haya reflujo hacia lo que es el páncreas. Cuando veamos la fisiopatogenia de la pancreatitis aguda, vamos a ver que tiene mucho que ver la función de estos. Todas las enzimas que se producen a nivel pancreático vienen de manera inactiva, vienen en forma inactiva. Estas no se activan hasta que tienen contacto o con las sales biliares o con el jugo gástrico a nivel ya de lo que es duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo alguna obstrucción aquí,
viene, las enzimas pancreáticas se mezclan con las enzimas, con los sales biliares, se activan las enzimas pancreáticas, al no poder salir hay un aumento en la presión de aquí y hay reflujo retrógrado. Bueno, el reflujo es el retrógrado y entonces esas enzimas ya activadas digieren. Por eso dicen la autodigestión pancreática, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante de manera más profunda. Ahorita nada más es para que tengamos una probadita de qué es la importancia que tienen las estructuras que vamos a ver desde el punto de vista anatómico y fisiológico de lo que es la tripa delgada. La siguiente, por favor. Como ven, esto aquí está de una manera más esquemática, lo que es la papila menor, lo que es la papila mayor, el contacto directo que tiene la segunda porción del duodeno con la cabeza del páncreas. Por eso, cuando veamos cáncer de páncreas, vamos a ver que el mayor porcentaje de tumores pancreáticos se asientan en la cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un problema a nivel de cabeza de páncreas o de las vías biliares de tipo tumoral? Comprimen y hacen que haya disminución de la salida de las sales biliares hacia lo que es la segunda porción del duodeno, y esto es lo que nos hace que tengamos una ictericia de tipo obstructivo característico de lo que es los procesos tumorales tanto de páncreas como de la vía biliar. La siguiente. Bien, esto es prácticamente pan con lo mismo, lo que es el conducto biliar, lo que es el colédoco, y luego es donde se junta aquí y se hace lo que es prácticamente ya el colédoco que conocemos, ¿no? Desde aquí algunos cirujanos ya le llaman colédoco, pero normalmente nosotros nos referimos a colédoco en esta pequeña porción donde ya se juntó tanto el conducto pancreático como lo que es el conducto biliar. La siguiente, por favor. Bien, aquí lo vemos mejor. Esta es la vesícula, por si no la conocían y no habían pisteado con ella. Esto es lo que es hígado. Aquí estamos viendo lo que es el conducto hepático común. Aquí estamos viendo el cístico. Estos se unen y forman el colédoco, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes más de alguna vez les va a tocar que cuando vean a un paciente posoperado de vesícula, cuando el cirujano no es muy experto, o aún siendo experto puede haber variantes anatómicas, es tan pequeña las estructuras ahí que a veces el laparoscopista o cuando es por cirugía abierta y el cirujano ya se siente una chucha cuerera y pierden, ya el exceso de confianza los hace que estén platicando y manobreando, ay, ¿te acuerdas? Y les va a tocar. Hay cirujanos que ya son tan pagados de sí mismos que creen que, como dijera mi padre, en paz descanse, una palabra media grosera pero muy cierta, me decía a mí, porque cuando yo me sentía el uyuyuy, me decía, mira muchacho, tú crees que apagas la lumbre a pedos, pero un día se te va a quemar el trasero. Y sí es cierto, ¿no? Aprendemos a golpes. Entonces hay cirujanos que se creen ya tan hábiles que muchas veces están platicando, están aventándose chistoretes en quirófano y no están muy pendientes y pueden lesionar la vía biliar sin darse cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que agarran y dan un punto desde acá arriba o lesionan lo que es el parte del conducto hepático común, y entonces el paciente empieza a acumular porque no tiene por dónde salir, o se sale la bilis hacia lo que es cavidad abdominal. ¿Cómo se llama cuando hay una peritonitis por sales biliares? No, ayúdele, doctora, ya que se le quitó la disnea. ¿Nunca hizo deporte? Sí, pero no, doctora. Sí, pero no, o sí. No, sí, sí ha hecho deporte, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, ya me acabó. No, ¿Cómo se llama? Ayúdale. Biliperitoneo, ¿sí? Cuando escuchen esa palabra es que el paciente hizo una peritonitis porque hay líquido biliar libre en la cavidad abdominal. Entonces, esto es frecuente. Yo les aseguro que todos en algún momento van a tener la oportunidad de ver un paciente con estas características, que hay lesión de la vía biliar. Ahorita me estaba platicando, fíjense cómo Dios acomoda las cosas, ¿no? El
la que hace el aseo ahí en el pool, me estaba comentando de una tragedia de Corín Tellado, de su hijo que lo operaron en no sé cómo se llama, Hospital Angelópolis. Yo no sabía, ahí donde no, el Angelopolitano es uno, pero hay otro que donde había un stick house y cosas de esas llegando hacia enfrente del, yo no sabía, yo pensé que era cirugía de corta estancia. Y ya ven que ahora en la pandemia el IMSS subrogó mucho, le subrogaba a la Cruz Roja, le subrogaba al Angelopolitano, le subrogaba, pues porque no, como habían hecho hospitales COVID, mandaban la mayor parte de los pacientes y por ahí le pasó eso. Creemos que no es muy frecuente, es más frecuente de lo que ustedes imaginan, ¿eh? A mí me tocó ver varios casos en la Hierbabuena Medical Center de lesión de la vía biliar, ¿sí? Y curiosamente, 2 o 3 ocasiones le pasó a una persona que para mí era el mejor cirujano que había de todos los que estaban ahí, compañeros míos. Era el mejor, era el más hábil, pero precisamente él se jactaba de que hacía en menos de 30 minutos sacaba un apéndice de piel a piel. ¿Sí? Y sí, era muy hábil con las manos, era muy hábil. Nunca supo, no sé por qué no aprendió a hacer cirugía laparoscópica, probablemente porque antes no había ese entrenamiento, había que hacerlo después de terminar cirugía. Y era un excelente cirujano en el sentido de que sabía lo que era la respuesta metabólica al trauma. No tanto por la habilidad que tenía en las manos, sino porque realmente sabía medicina. Pero probablemente el ego de que él se sentía que era ya tan bueno con las manos era lo que le ocasionaba que tuvo varios eventos donde lesionó la vía biliar. Y uno dice, bueno, entonces como es buen cirujano, sí lesiona la vía biliar. Exceso de confianza. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos exceso de confianza es cuando nos va a brincar la liebre. Si ustedes no pierden el hábito de protocolizar y llevar a sus pacientes por medio de protocolos, yo les juro que pocas veces van a tener problemas en su práctica clínica. Cuando empezamos a papalotear y empezamos a querer inventar el hilo negro es cuando nos va a brincar la liebre. Entonces tengan mucho cuidado cuando estén. Bueno, pues esto es lo que conocemos como el esfínter de Oddi. Esta diapositiva a mí se me hace muy bonita para poder ver lo que es la estructura. Si se fijan aquí no vemos lo que es el conducto de Santorini, vemos los esfínteres que yo les comentaba que hay. Por aquí viene un accesorio que viene a dar a la clavícula menor, que es el conducto de Santorini. Es probable que se los pregunten en el Ceneval en relación a cuáles son los conductos. Y vean, esfínter de Oddi mide 2 milímetros y corresponde al lado derecho de lo que es la lumbar 3, que es el más importante. Es por donde los endoscopistas, por su tamaño, entran a hacer la colangio o la exploración de la vía biliar, mejor conocida como CEPRE. La siguiente, por favor. Bueno, la tercera porción y la cuarta porción del duodeno no tiene una trascendencia clínica importante, entonces la vamos a obviar, nos vamos a ir rápido por cuestión de tiempo. La siguiente. Vean, la cuarta porción corre hacia arriba y ligeramente a la izquierda de la columna, 2 a 3 centímetros hasta el ángulo duodeno yeyunal, que es donde vemos la curvatura esta que se llama ángulo duodeno yeyunal. La siguiente. Y luego vamos a ver yeyun o ilion. ¿Y por qué mencionamos yeyun o ilion y no como en el duodeno primera, segunda, tercera y cuarta porción? Porque realmente no existe una estructura anatómica que nos divida qué es duodeno y qué es ilion, aunque desde el punto de vista macroscópico van a ver que sí hay ciertos cambios en cuanto a la arquitectura de estas porciones, porque los pliegues van a ser más gruesos en una que en otra, precisamente por la chamba que van a desempeñar. Pero para fines prácticos, yeyun o ilion los evaluamos de una manera conjunta. Clínicamente hay un tip que nos ayuda a diferenciar. Si yo tengo patología yeyunal, habitualmente las manifestaciones van a ser en el cuadrante superior izquierdo. Si yo tengo patología ileal, las manifestaciones clínicas van a ser en el cuadrante inferior derecho. De hecho, una de las cosas
que muchas veces vamos a ver como lo que es la ileitis terminal, que en muchas ocasiones patologías inflamatorias como lo que es el CUS y el Crohn van a debutar, o la tuberculosis intestinal, van a debutar con una ileitis terminal, y es característico que el paciente refiere dolor en el cuadrante inferior derecho, que a veces nos puede confundir con la posibilidad que se trate de un cuadro apendicular. Y por ahí existe otra patología que cuando yo les doy infecto casi siempre me los agarro, porque se los digo y se les olvida. ¿Me podrías decir tú cuál es el agente causal de la tiflitis, el agente etiológico? Es una inflamación del teflón. No es inflamación del teflón. El agente causal. Sí. ¿Y qué entiendes por tiflitis? No recuerdo haberlo escuchado. ¿No? ¿Con quién llevaste infecto? Como buenos. No. La tifoidea se mete por ¿cómo se llaman estas placas de Peyer? ¿Sí? Entre la tercera semana más o menos puede haber perforación intestinal, y precisamente porque la salmonela se mete al torrente circulatorio a través de las placas de Peyer y puede condicionar que haya perforación. Pero la tiflitis es una inflamación del ciego, ¿sí? El ciego no es el que no ve, el ciego es el, ¿dónde está el ciego? En la parte de donde está el apéndice. Exactamente, donde se junta la tripa delgada con la tripa gruesa. Bien, ahí hay un punto, se llama ciego, y hay una patología que se llama tiflitis, que predominantemente está condicionada por el Clostridium septicum, que es muy frecuente en los pacientes que están inmunocomprometidos o que están recibiendo corticoides. No es tan frecuente en los pacientes inmunocompetentes, pero a ustedes les va a tocar ver pacientes idosos, pacientes que estén bajo tratamiento por alguna hemopatía oncológica, llámese leucemia, llámese linfomas, o la patología que sea, que estén por tratamiento con corticoides, y puede presentarse un cuadro que semeja mucho a una apendicitis aguda, con la diferencia que la leucocitosis que vamos a encontrar en una tiflitis, y no crean que es jalada mía ni que fumé de la verde. Si ustedes se meten y ven tiflitis, van a ver que esto es medicina basada en evidencia, y que es en ocasiones, siendo rara, pero cuando estamos en algún hospital de concentración, van a ver que vamos a tener la oportunidad de ver 1, 2 o 3 casos por ahí. ¿Ya lo encontraron lo que es tiflitis? Es una infección aguda de la pared secal causada actualmente por Clostridium. Sí. Pregunta del Ceneval, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de la tiflitis? Y uno sé, yo por eso siempre se los doy. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ver de 2 cuadros de tiflitis. Uno fue un muchacho de 19 o 20 años que era portador de HIV desde los 15 años, y que lo metieron a quirófano pensando que era una apendicitis, le quitaron el apéndice y el paciente siguió con fiebre, siguió con leucocitosis, y dijeron, ¿qué pasó? No, pues no, se formó un absceso. No era absceso, era que el paciente había hecho una tiflitis, porque de las pocas veces que yo vi cultivos en la Hierbabuena Medical Center, hubo un tiempo que estuvo un muchacho muy bueno que había hecho microbiología, químico farmacobiólogo, pues, que había hecho una maestría en lo que es cultivos y todo ese rollo, aisló lo que es el Clostridium septicum. Entonces, ténganlo presente ahí por si se les llegan a preguntar. Aquí está, el ilio se vacía dentro del ciego, del intestino. Precisamente la tiflitis en esta región topográfica es donde más la vamos a ver. Entonces, regresando a lo que es yeyuno ilio, pues esas son las características, ¿no? Y vamos a ver que por excelencia son los sitios donde más se va a llevar a cabo la absorción de los nutrimentos. La siguiente, aquí nos está diciendo, vean, debido a que no existe una estructura anatómica específica que delimite la unión del yeyuno con el ilio, los 2/5 proximales del mesenterio se consideran yeyuno y los 3/5 distales se consideran ilio. Pero luego vamos a ver unas imágenes que macroscópicamente pudiéramos diferenciar. ¿Cuál era el problema? Que antes no se contaba con enteroscopía de doble valor y no podíamos evaluar de manera adecuada lo que es la tripa delgada. Hoy, cuando ustedes salgan a ejercer y ya cuando estén
ejerciendo, que hayan terminado su especialidad, pues yo creo que la enteroscopía ya va a ser un estudio tan rutinario como lo que es la endoscopía alta o la endoscopía baja. La siguiente, esto era lo que les comentaba. Se considera que la mayoría del yeyuno se localiza en el cuadrante superior izquierdo, mientras que la mayor parte del ilio se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Y eso es porque sintomáticamente cuando tengamos la clínica hay que siempre tener en cuenta dolor en cuadrante superior izquierdo, hay que pensar en patología yeyunal, y cuadrante inferior derecho en patología iliac. La siguiente, ¿qué nos dice esto? Bueno, esto es cosa de irrigación y eso que ustedes se lo saben mejor que yo. Adelante. Esto pues es lo que conocemos como el mesenterio. Aquí está la circulación mesentérica que engloba o tiene fijo lo que es la tripa delgada y es lo que predominantemente le da su irrigación a lo que es intestino delgado. Esto es importante cuando tengamos patologías como lo que conocemos como trombosis cementérica, ¿no? Que actualmente se llama mesentérica, pero que antes nosotros decíamos trombosis cementérica porque todos se morían, ¿sí? Era la típica cirugía de ABC, ¿sí? Y no accidente vascular cerebral, no, abrir, ver y cerrar. El cirujano abría, veía la tripa negra o morada, cerraba y decía lléveselo a su casa, dele botas de pino, agárrele la mano y acompáñelo a bien morir, porque no había, con el advenimiento de la hemodinamia, muchos pacientes ya se rescatan con la trombolisis. Se han rescatado ya pacientes, sobre todo aquellos que hacen trombosis de tipo venosa, no así la arterial, que suele ser un poco más catastrófica, pero la trombosis venosa ha cambiado mucho el pronóstico. Si están cerca de algún hospital donde haya hemodinamistas, muchas veces el hemodinamista llega y destapa estas arterias y se puede recuperar gran parte de la tripa. La siguiente, por favor. Bien, estas son las características histológicas. ¿Qué tenemos de importancia aquí? Acuérdense que tenemos la motilidad y la sensibilidad predominantemente del intestino. Va a depender del plexo de Meissner y de Auerbach. Ya hemos hablado bastante de ellos desde que vimos los trastornos motores primarios o secundarios esofágicos, donde alteraciones o degeneración de las neuronas de estos plexos son los que nos condicionaban los trastornos motores. Bueno, pues ¿qué nos dice esto? Que el plexo de Meissner predominantemente nos va a dar la inervación sensitiva y el plexo de Auerbach nos va a dar la inervación motora. Ambos dos tienen capacidad tanto sensitiva como motora, pero predominantemente uno se encarga de lo sensitivo y otro de lo motoro, por si por ahí les preguntaran, ¿no? La siguiente. La irrigación, bueno, pues ya vemos, el yeyuno ilio recibe aporte de la arteria por el lado izquierdo de la mesentérica superior y el mesenterio después emerge en la del páncreas y el gancho. Prácticamente las arterias mesentéricas son las que van a inervar la tripa delgada, predominantemente los segmentos de yeyuno e ilio. La siguiente, obviamente tiene una función importante y aquí vamos a ver, esto sí, aunque van a llevar, ¿ya llevaron la nutrición clínica? No. ¿La llevan hasta qué semestre? ¿Están en séptimo ya? Es de Nadie la ha llevado. Bueno, pues van a llevar. Y vean, estas criptas de Lieberkühn que segregan enzimas digestivas, pues van a segregar unas peptidasas que son las que van a dividir los polipéptidos en aminoácidos para que se puedan absorber a nivel de yeyuno e ilio. Y van a liberar 4 enzimas que van a ayudar a desintegrar los carbohidratos en disacáridos, en monosacáridos, a través de estas 4 enzimas: sacarosa, maltosa, isomaltosa y lactosa. Ojo con esto, cuando ustedes llevaron infecto, bueno, no van, más bien cuando lleguen pediatría, van a hablar de lo que es GEPI, gastroenteritis probablemente infecciosa, que una de las causas, el 90% de las GEPIs en los niños van a ser secundarias. ¿A quién? Al agente etiológico, Te voy a dar 5 opciones: dengue, parvovirus, rinovirus y ¿cuál es el otro? Rotavirus. Bueno, bien, así es. 90-95% de las GEPIs van a ser secundarias
a infección por rotavirus. Y ojo, ustedes les va a tocar ver que hay una patología de moda que se llama intolerancia a la lactosa. Ahorita ya todo mundo somos intolerantes a la lactosa, ¿no? Hasta el doctor Amezco lleva ahí y se toma su capuchino con deslactosada lime. Y luego va y se atraganta de alitas y ya, pues, ¿dónde está la dieta, no? Entonces, ¿por qué los pacientes quedan con intolerancia a la lactosa? Ojo con esto, se los digo porque tanto pediatras, tanto como muchos médicos de atención primaria, tanto como muchos especialistas abusan del diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Yo les digo, toda mi vida me criaron con leche de vaca bronca. Y no me digan, por eso salió como salió. No, no. Y nunca tuve problemas. ¿Sí? Tengo 63 años y pocas veces me enfermo. Yo puedo comer piedras y pocas veces tengo problemas con mi tripa. Y ahora es muy de moda y yo creo que muchos de ustedes, algún familiar, ya les dijeron, es que tienes intolerancia a la lactosa. Y hay hasta pastillas de lactosa. Si vas a comer algo que tenga lácteos, tómate 2 tabletas antes de que comas. A lo mejor alguno de ustedes, por la cara de la doctora, a lo mejor ella tiene intolerancia a la lactosa, ¿sí o no? No, mi hermana le dijo. Bueno, pues para que vean que no miento. Realmente, todo paciente que tiene una gastroenteritis de tipo viral, predominantemente, y me voy a centrar, yo no veo niños, pero en los adultos también, el 90% de las gastroenteritis es por norovirus. No es rotavirus, pero es norovirus. Es un medio hermano del rotavirus. ¿Qué pasa con los niños? El rotavirus aplana las vellosidades intestinales que les dije. ¿Y cuál es la primera enzima? ¿Cuál es la enzima más superficial de estas 4? La lactosa. Entonces es siempre, en todo evento gastrointestinal, la lactosa se ve dañada, ¿sí? Pero normalmente en 4 a 6 meses ese paciente ya recuperó la función de las vellosidades intestinales y ya recuperó la función de la lactosa. Entonces no tiene por qué quedar con problemas de intolerancia a los lácteos. Entonces, ojo con eso. Vamos a ver otra patología que se llama síndrome de sobrecrecimiento bacteriano o vulgarmente conocida como SIBO, que son patologías de moda. Entonces, deben de tener mucho cuidado y no caer en el boom de qué es lo que está pasando. Sí tómenla en cuenta, sí debe de haber y sí hay pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, salud, pero no en la magnitud que se está manejando. Ya todo mundo tiene intolerancia y esto qué es lo que condiciona mercadotecnia. ¿Sí? Hay que hacer productos libres de lactosa para que todo el mundo lo compre y lo utilice. ¿Qué sucede si... ¿Usted de dónde es, doctora? Bien, yo les aseguro que si la doctora la va conmigo a mi pueblo y la invito a que se eche un pajarete, se le va a soltar el estómago porque no está acostumbrada a la leche entera, no está acostumbrada a la cantidad de grasa que tiene una leche entera. Yo todavía por ahí veo camionetas de Chipilo que me dicen que todavía se acostumbra, como era en mi pueblo, que uno andaba repartiendo la leche en las casas y la gente se tomaba la leche bronca. Yo no veía cuadros diarreicos sofisticados como para decir que tenían intolerancia a la lactosa. Y había de todo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso lo que les quiero es, cuando vean GEPI, ¿en qué pediatría llevarán? Bueno, ya algunos de ustedes están llevando pediatría 1, ¿no? ¿Ahí no ven eso? Bueno, pues cuando lleven pediatría 2, les preguntan a quién les dé. Oiga, doctor, a mí se me hace que el doctor Amezcua fumó de la verde porque nos dijo que por qué tenía intolerancia transitoria, así, transitoria a los lácteos, los pacientes pediátricos que tenían infección por rotavirus, ¿sí? Y no lo digo yo, esto es medicina basada en evidencia. Los libros de fisiopatología bien claramente les van a decir que es precisamente por eso, porque hay un aplanamiento de las microvellosidades
y que la lactosa es de las 4 enzimas para ayudar a metabolizar los carbohidratos, es la más superficial y siempre se va a dañar de manera transitoria. Ahora, si es un niño que frecuentemente está teniendo cuadros virales, frecuentemente, pues lo más probable es que llegue a tener una atrofia ya de las vellosidades, que a lo mejor no se recupere al íntegro y que sí quede con cierto grado de intolerancia. Puede llegar a suceder, pero no creo que sea en un número significativo. Y luego vemos que tenemos pequeñas cantidades de lipasa intestinal que nos va a ayudar a digerir las grasas. Y esto, sobre todo, es por liberación pancreática. Dime cuáles son las 5 etiologías más frecuentes de la pancreatitis aguda en nuestro país. Es alcohólica, posteriormente sigue por ingesta de grasas, me parece, por hipertrigliceridemia. De ahí puede haber farmacológicas, pero esas ya son de las últimas. Está POSEPRE también, pero es de las últimas. Y por pancreatitis autoinmune. Ayúdele, doctora, ¿cuál es la principal causa de pancreatitis aguda en México y en el mundo? En México era antes la alcohólica, ahora ya se dice que no. ¿Cuál es la principal causa? Yo seguiría pensando que es la alcohólica, pero la literatura nos dice que no. Y se los digo porque si se los preguntan en el examen y si les sale en el Nacional y en el Ceneval, pues van a tener que contestar esto que les voy a decir. ¿Tú qué opinas? Colelitiasis, ¿sí? La principal causa de pancreatitis aguda es colelitiasis, seguida de alcohol y como tercer cuadro, hipertrigliceridemia. ¿Secundario a qué? A comida copiosa, rica en grasa. Es muy frecuente que les vayan a llegar pacientes a urgencias. Juren lo que todos van a tener, no uno, más de uno, con cuadro de pancreatitis aguda secundario a que se aventó mucho alcohol y se aventó chicharroncito y se aventó comida rica en grasa, y a los 2-3 días empezó con dolor en epigastrio, que se irradiaba en cinturón, con náusea, con vómito, con ataque al estado general. Ese es el típico cuadro de una pancreatitis aguda, que la vamos a ver más adelante. Bueno, estas son las enzimas que nos van a ayudar a que la tripa delgada eche a andar esa función de absorción. Lo que es las peptidasas, lo que es las 4 enzimas que van a ayudar a la absorción de los carbohidratos. Acuérdense que para que la tripa pueda absorber un carbohidrato tiene que estar en forma de monosacárido. Primero polisacáridos se convierten en disacáridos y de disacáridos a monosacáridos para que se puedan absorber. Si no, es raro los disacáridos que pueden ser absorbidos a nivel intestinal. La siguiente es algo que van a profundizar cuando lleven patología clínica. Me imagino que nutrición clínica, es de lo que van a hablar, ¿no? De cómo, en teoría, yo siempre he dicho que la nutrición clínica para el médico debe de ir enfocado hacia qué voy a hacer yo desde el punto de vista clínico. Como a mí, ¿para qué quiero saber cuál es la química de los alimentos y cuál es el pH de no sé qué? No, o sea, ¿qué le doy a un nefrópata? ¿Qué le doy a un cardiópata? ¿Qué le doy a un diabético? Bueno, creo que para mí eso sería lo práctico de cómo abordar la nutrición clínica desde el punto de vista médico, ¿sí? ¿Qué es lo que les deben de conocer ustedes como médicos de la nutrición clínica o de la nutrición de las patologías más prevalentes en la medicina de primer contacto? Bueno, pues esto es lo que le llaman la dieta de la buena mesa y todo ese rollo mareador que no me voy a meter porque yo soy neófito en esas cosas, pero lo único que quiero decirles es que vean, en el yeyuno se absorbe principalmente proteínas, carbohidratos, agua y electrolitos, y en el ilion se absorbe principalmente lípidos, vitaminas y oligoelementos. Bien, doctora, ¿me podría decir qué entiende por oligoelementos? ¿Cuáles son los elementos esenciales? Primero, ¿qué considera por elementos esenciales? Los que tenemos que poner de la dieta. ¿Por qué?
usamos mucho. Y lo van a ver mucho cuando estén, sobre todo cuando lleven en nutrición clínica y cuando estén en su internado. Es que tiene deficiencia de oligoelementos, por eso no cicatriza. Sí, tiene deficiencia de oligoelementos. Pero ¿cuáles son los oligoelementos? Ayúdenme. Pues creo que entraba ahí el hierro, fósforo, calcio. Fósforo y calcio. Ajá. Zinc, manganeso, cromo, cobalto, hierro siempre. Ojo con eso, fíjense que es bien importante. Cuando ustedes tengan un paciente, y juren lo que los van a tener, les voy a poner un cuadro hipotético. El doctor pasa el examen de su Ceneval, ya regresaron, se vieron. ¿Cuándo presentan el Ceneval? Después del internado, ¿no? O después del servicio. Bueno, ya regresaron del servicio social todos y pasó el doctor Ceneval y los demás lo reprobaron. Bueno, espero que no. Y entonces él dice, no, me voy a ir a festejar, y se aventó jueves, viernes, sábado, domingo y lunes cristiano. Y hace una pancreatitis necrohemorrágica, pero Dios que nunca le pasa. Y luego le llega la doctora Jimena, que está trabajando ahí en urgencias del Ángeles mientras pasa el nacional, y le llega con signo de Grey Turner y signo de Kuhl. Entonces dice, no, este trae una pancreatitis, ¿no? El problema es que se les complica, les hace una sepsis abdominal y el doctor ya lleva 2 meses con la barriga abierta. Y de pronto empieza a tener unas escaras, así como la quilosis que vimos, pero que no es una quilosis, y nos está diciendo que ese paciente tiene una deficiencia de oligoelementos. Luego ya cuando ven que va jalando bien, intentan cerrarlo y no cierra. Se vuelven a entrar, le vuelven a poner puntos de contención y lo dejan que cierre de segunda intención y muy lento, granulando el tejido. Entonces eso me está diciendo que mi paciente tiene deficiencia de zinc y de manganeso. ¿De acuerdo? Importantísimo para el cierre de las heridas, importantísimo para que no se desfistulice un paciente cuando hagan anastomosis en los procesos quirúrgicos, y muchas veces como médicos de primer contacto a veces no tenemos idea. Por eso es bien importante que les quede bien claro cuáles son los oligoelementos: cromo, cobalto, zinc, manganeso, hierro, predominantemente. Es algo que es muy importante. Profundicen. Cuando estén llevando nutrición clínica, pregúntenselo a quien de nutrición clínica, que tiene que saber más que un servidor de eso, por mucho, por descontado. Yo no llevé nutrición en mi carrera. Yo siempre he defendido, yo no sé por qué va a desaparecer del currículum de medicina, porque creo que es vital que un médico conozca los conceptos básicos de la nutrición aplicada a las patologías más prevalentes que ve. Pero bueno, la siguiente. Esto es importante, vean. ¿Por qué la microbiota está teniendo un papel tan importante ahorita en todas las patologías autoinmunes? Pues es bien sencillo. Vean la tripa. 30% del intestino es tejido linfoide. 70% del tejido linfoide del organismo está en el intestino. Ahora, es por qué nuestro intestino tiene un papel tan importante en las patologías de tipo autoinmune. Y cada vez van a encontrar más funciones. Pues nada más por esto, porque el 70% de nuestro tejido linfoide está en la tripa, ¿sí? Entonces por eso tiene un papel tan importante. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba. Vean las características macroscópicas. Vean el duodeno, cómo están los pliegues tan rugosos, porque ahí todavía se sigue mezclando y se sigue llevando a cabo el proceso digestivo. Y luego vean el yoyuno, cómo todavía sigue teniendo pared gruesa, pero a pesar de esto, el proceso es digestivo, pero ya hay absorción en manera significativa. Y en cambio vean el ilion. Prácticamente el ilion tiene una pared delgada y casi ya no hay pliegues. ¿Por qué? Porque su chamba es absorber los nutrimentos. Es el sitio por excelencia donde se lleva a cabo la mayor cantidad de absorción de los nutrimentos que nosotros ingerimos con la dieta. Bien, la siguiente, por favor. Esto es importantísimo. Dame una para atrás, doctor, por favor. Déjenme dar una enchufada.
Doctora, ¿qué cantidad de agua se produce en nuestro tracto gastrointestinal? ¿O qué cantidad de agua pasa por nuestro tracto gastrointestinal? ¿Todo bien? La veo preocupadona. ¿Se le atrasó el Electra o qué? Sí, ahora unos intereses bárbaros. Pero no se preocupe. Libérese, sacúdase y céntrese aquí en gasto. Sería aproximadamente de unos 7 a 9 litros, muy bien, alcanzó a ver la diapositiva, pero qué bueno, eso me da gusto porque quiere decir que sigue yo. ¿Y cuánto se absorbe en la tripa delgada? Sería Unos 4 de esos 9 litros. Bien. Bueno, ¿usted está de acuerdo con la doctora o tiene otro concepto? ¿Cree que sean 9 litros los que pasan por el... Imagínense, pues es un bidón de 9 litros, ya pues por dónde? ¿O cuánto cree que pasa? Sí, creo que se pasan 9 litros, pero creo que se absorbe más. Se absorbe más cuánto. Esos 9 yo creo que como unos 7. Unos 7. ¿Usted qué opina? ¿Estarán desfasados o fumaron de la verde como el doctor Amezcua o sí están en lo correcto? Sí, están. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? Pues sí, ahí la tienen. De eso se trata, para eso se la subo, para que la lean. Fíjense qué importante es esto y cómo esto nos va a ayudar a la clínica. La siguiente foto. Vean, efectivamente pasan aproximadamente de 7 a 9 litros o hasta 11 litros por el tracto gastrointestinal. Y vean, ¿de dónde sale esto? Pues nosotros aproximadamente ingerimos entre 2.5 litros de agua en 24, o es lo que debiéramos ingerir. ¿Cuáles son los requerimientos basales de agua en condiciones fisiológicas normales? Shh. Take it easy, man. Bueno, repetir la pregunta, perdón. Creo que tú andas más perdido que la doctora. No. ¿Cuáles son los requerimientos de agua basales en condiciones fisiológicas normales para un paciente adulto que mida 1.73 metros y pese 70 kilos, porque es lo que nos dicen los libros? Yo quisiera saber quién tiene ese, pues obviamente el doctor Amezcua, ¿no? Yo peso 97 kilos y mido 1.71. ¿Qué índice de masa corporal tengo? ¿Cuánto pesa? 96 kilos y mido 1.71. Como 31 debo de tener, ¿no? Ya oleando, brincando y obesidad grado 2. 96 y peso 1.70. Bueno, pesaba 1.74, pero ya me encogí. Ya me dijeron aquí en es que pesaba 1.71 y medio. 33 de IGC. 33. Entonces, ¿en dónde estoy? En obesidad 1. ¿Obesidad 1 o 2? 1. 1. No estoy tan jodido, ¿verdad? ¿Ya puedo estrenar mi hilo dental? Ya. Bueno. Es verdad. Bueno. Bueno. Ojo, ¿ya me dices cuánto? 35 mililitros de agua. De 25 a 35 mililitros por kilo día, ¿sí? Entonces van a ver que nuestros requerimientos basales mínimos son entre 1.5 y 2.5 litros en 24 horas, ¿no? El paciente ingerimos 2 litros, se produce de saliva 1.5 litros en 24 horas, la secreción gástrica es de 2.5 litros aproximadamente, se produce medio litro de secreción biliar, 1.5 litros de secreción pancreática y a nivel de intestino 1.0 litros de agua. En total van a pasar como 9 litros. Y en la tripa delgada se absorben 7.5 litros. 90% del agua que circula en nuestro tracto gastrointestinal
se absorbe en la tripa delgada. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Oye, doctor, pero yo como para qué me sirve saber eso. Bien sencillo. Si yo tengo una diarrea copiosa en agua, es tripa delgada. Si yo tengo una diarrea con poco líquido, con pujo, con moco y con sangre, con síndrome disenteriforme, es tripa gruesa. Así de sencillo. Y como ustedes cuando llevaron microbiología quedaron expertos en cuál es la microbiota y cuál es la ganadería que abunda en la porción delgada y en la porción gruesa, pues van a saber más o menos cuál va a ser el cuadro. Pero esto clínicamente, y para muestra un botón basta, ¿cómo es el cólera? ¿Cuáles son las características de las evacuaciones diarreicas de un cólera? Agua en la arroz. Agua abundante, evacuaciones de 700 o hasta 1 litro en cada evacuación. ¿Por qué? Pues porque hay una alteración. Platíquenos un poquito, doctor, eso de la toxina A y las toxinas B del vidrio. No me acuerdo bien, pero sé que las toxinas alteraban el AMP cíclico, entonces hacían que pues, o sea, como que todo se fuera, pues que no se ¿A pudiera dónde? absorber nada, pues por el tracto digestivo, o sea, que todo se fuera a las evacuaciones. Así es, acuérdense que hay 5 toxinas B y una toxina A. Que las 5 toxinas B arropaban a la A para que se adheriera al enterocito, y esto hacía que se activara el AMP y el GMP cíclico y no se absorbiera el sodio y el cloro. Entonces, por ósmosis, por arrastre de solvente, el sodio se lleva al agua, y por eso es que son las diarreas tan abundantes, y todo es por eso. Y vean, casi el 100% de los nutrientes que ingerimos en la dieta se absorben en la tripa delgada, predominantemente yeyuno e hilo. ¿Sí? Entonces, de verdad, eso ténganlo bien presente. Su paciente llega con ustedes con evacuaciones diarreicas abundantes, el problema lo tenemos en tripa delgada. Oiga, doctor, ¿y no es posible? No, ¿por qué? Precisamente porque la tripa delgada se encarga de absorber el 90% del líquido que circula por nuestro tracto gastrointestinal. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya es prácticamente lo que van a ver cuando lleven nutrición clínica. No lo vamos a brincar para irnos ya a lo que es ahí. Ahí les voy explicando cómo se va. Bueno, esto sí, una para atrás, por favor, vean. ¿Qué es la microbiota? Que está muy de moda en la actualidad, vean. Es un gran conjunto de más de 100 trillones de bacterias con más de 400 especies que viven en el aparato digestivo de los seres humanos. Estos microorganismos se encuentran desde la boca hasta lo que es la parte final del intestino. ¿Qué importancia tiene esto? Que la disbiosis, que es una palabra que vamos a ver mucho de aquí en adelante en las patologías intestinales, sobre todo cuando hablemos de la enteropatía inflamatoria. Y ahorita van a ver mucho, van a escuchar mucho esa palabra en cualquier materia. La disbiosis. Disbiosis no es más que el equilibrio que debe de existir entre la microbiota buena y la microbiota mala. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Yo nunca he entendido mucho eso de cuáles son la microbiota buena y mala, pero creo que los Firmicutes y los lactobacilos son los chipocludos y son los buenos. Y luego por ahí hay una flora. Van a profundizar ustedes cuando lleven nutrición clínica, o espero, y si no lo preguntan. La siguiente, por favor. A donde yo quiero llevar es esto. Vean, lactobacilos, ¿en dónde encontramos más lactobacilos? En lo que es estómago y parte del duodeno. Estreptococos y lactobacilos en tracto delgado, enterobacterias, todas estas en lo que es colon. Y esta es la cantidad de microbiota que vamos a encontrar por segmento. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de microbiota está en la tripa gruesa. Entre la tripa delgada y la tripa gruesa casi tenemos el 80%, el 85% de toda la microbiota que existe en nuestro tracto gastrointestinal. ¿Tiene importancia eso de la microbiota? Sí. ¿Por qué? Porque las funciones de la microbiota es muy importante, tanto de tipo inmunológico como de tipo hemostático, como de tipo nutricional. Doctora, ¿por qué tiene función hemostática la microbiota? Explíquenos, que esa jalada fumé de la verde. Cuando usted llegó a hematología, vieron un apartado que se llama hemostasia y trombosis. Y vemos cómo es lo de la
propagación, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la función hemostática del intestino? ¿Por qué tiene función hemostática la microbiota intestinal? La absorción de vitamina K. Así es. La producción de vitamina K, sobre todo predominantemente por el E. coli, ¿sí? Que es el factor principal de producción de vitamina K que la requiere el hígado para poder sintetizar los factores vitamina K dependientes. La siguiente, siempre se me confunden. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? Es el 2, el 7, el 9 y 10. Por ahí creo que había una mnemotecnia de cómo... 1912, creo. ¿Mil qué? 1912. El 1 es... Es. Era por 10, ¿no? Ajá. Sí, porque no hay No, pero sí era el 1 1912 no o es algo así. Pero sí era vitamina K dependiente. Creo que era el 2, ¿no? Sí. Pero 1910, ¿de dónde sale? No, no, eso. 10, 9, 7, 2, 1972. Ya ven, yo también aprendo con ustedes, ¿no? Muy bien, gracias. Yo amo ciencia también aquí. La siguiente, por favor. Esto nos está ejemplificando por qué la microbiota tiene función inmunológica. Porque las bacterias buenas nos hacen, o la microbiota buena, tiene un mecanismo de barrera, ejerce un mecanismo de barrera. Si ustedes se fijan, la microbiota, aquí están viendo lo que es la microbiota buena, cómo se adhiere a lo que es el epitelio intestinal y hace que la bacteria no pase o que no haya translocación, y esto hace un mecanismo de barrera donde nos está defendiendo de procesos infecciosos. Desde ahí nuestra microbiota tiene un factor muy importante, y obviamente la microbiota buena compite por los nutrientes que también compite la microbiota mala o las bacterias, y de esta manera contribuye a que no tenga sustrato necesario las bacterias para que puedan desarrollarse de manera significativa, y esto pues vaya disminuyendo el crecimiento y posteriormente el resto del sistema inmunológico pueda contrarrestar y detener y limitar el proceso infeccioso, ¿no? Entonces, eso lo van a ver un poquito más profundo, yo creo, cuando lleven nutrición clínica. La siguiente, creo que era la última. Bien. Son 11:21. Mientras cambio la plática a lo que es síndrome de absorción intestinal deficiente, les doy 10 minutos para que